Buenos días, estamos en el campus central de CTO y hoy estamos con Cristina Sobrino Grande, que es jefa de residentes del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que además ha sido galardonado como el mejor hospital a nivel formación de residentes por los premios BIC en su 12ª edición. Lo primero de todo, gracias por venir y enhorabuena por ese premio tan importante. Muchísimas gracias, Pilar. Cristina además fue residente también en ese mismo hospital de reumatología, ya es adjunta y bueno, lo primero de todo un poco para ver cómo fue ese paso por el hospital a nivel residente, tú primero. ¿Qué recuerdas? La residencia, la verdad, se vive de una forma muy intensa. Es una época muy bonita, también de forma retrospectiva se recuerda mejor que cómo se vive. Son unos años duros, pero muy intensos. Se aprende mucho, es una lucha constante entre ese cambio, ¿no?, que hemos hecho de tantos años estudiando y de repente llegar a la residencia y ver que muchas veces los conocimientos que teníamos difieren mucho de lo que vamos a tener que hacer, ese aprender a hacer, ¿no?, a tratar a los pacientes, a trabajar con ellos, pero a la vez es muy enriquecedor y te sientes realizado en muchos ámbitos porque verdaderamente para eso llevas casi toda una vida estudiando. Es una época muy muy bonita y aunque las rotaciones sean complicadas y muchas veces las guardias, como estábamos diciendo antes también, merece mucho la pena y luego se recuerda con mucho cariño, que es lo más importante. Pues sí. Y bueno, como en el hospital, ¿qué se ha comentado después de recibir este premio? ¿Cómo se ha sentado? Pues para nosotros, bueno, ha supuesto una alegría inmensa. Además, cuando ya nos dijeron que éramos finalistas, nos quedamos como, no puede ser, pero si esto casi es inabarcable, ¿no? Se presentaban un montón de candidaturas y sabíamos que teníamos competidores fuertes, porque los finalistas fueron competidores fuertes. Pero ha sido una gran satisfacción porque verdaderamente es como un premio ya no solo para nosotros dentro de la unidad de docencia, sino para todos los tutores, los jefes de servicio y los adjuntos que trabajan con los residentes, que hacen por y para que los residentes se formen adecuadamente. Ha sido una alegría inmensa. Además dimos la noticia a todos los residentes, a todos los adjuntos y bueno, y a la dirección médica, a la dirección gerencia, y la verdad que todos nos sentimos muy orgullosos por este reconocimiento. Imagino que es como un chute hasta motivacional, ¿no?, para todos nosotros. Completamente, porque sabemos que lo hacemos bien en el sentido de que todo está muy bien organizado, hacemos un seguimiento muy estrecho de los residentes, trabajamos mano a mano con los tutores, en reuniones, hacemos un montón de cursos. Entonces, que alguien te dé ese empujoncito y te diga, no, es que lo estás haciendo bien de verdad, más incluso y mejor que el resto, hombre, es una satisfacción muy grande. O sea, ¿creéis que es importante entonces este nivel de reconocimiento a nivel Sí, general, sin duda ¿verdad? sí, porque es un trabajo que verdaderamente es muy útil a nivel de la organización del hospital y cuando hay alguien detrás, eso los residentes también lo notan, pero es cierto que la competitividad también hace mucho. Entonces ya no es solo que nos gusta competir mucho con eso de qué hospital recibe a los mejores MIRES cada año, pero es que el verdadero sentido es pensar quién forma mejor a esos mejores residentes. Entonces que nos pongan ese galardón es muy bueno. Y sí que es cierto que un reconocimiento, si se hace con cierta periodicidad, alimenta un poquito ese espíritu, ¿no?, de trabajo que tenemos y bueno, y una competencia sana entre los hospitales tampoco está mal en este sentido. Me parece correctísimo. Muy bien. Y en tu cargo como jefa de residentes, que entiendo que tiene que ser dificilísimo, me comentabas también antes que coordinas a 560 personas. O sea, enhorabuena también por eso, porque vamos, me parece admirable. Son muchos residentes, son además residentes de las diferentes especialidades sanitarias, no solo médicos. Ahí tenemos enfermeros, bioquímicos, radiofísicos, psicólogos y algunas se me olvidará seguramente. Pero no es fácil, no es fácil primero que te conozcan al principio, confían en ti para todo y más, que eso está muy bien porque a fin de cuentas es el objetivo, ¿no?, y la función verdadera del cargo. Y bueno, pues lidiar en esos problemas y saber a quién hay que consultar, saber qué vías podemos manejar con ellos. No es fácil, pero poquito a poco se va aprendiendo y al final te vas dando cuenta que poco a poco pues, la gente te agradece la labor. Muchas veces hay problemas verdaderamente no grandes, pero que sí que es necesario solucionar y ver cómo encontramos la manera entre todos los miembros del equipo de solucionarles y de, digamos, hacerles un poquito más fácil esos años de la residencia, que ya de por sí son duros, pues es muy gratificante también.
¿Qué crees que es lo más difícil con diferencia de ese día a día de gestión de un equipo tan grande? Lo más difícil, claro, para cada residente, si hablamos de los residentes, sus problemas son lo peor y lo más importante. Entonces es verdad que saber estar a la altura con cada uno de ellos, y sobre todo a lo mejor lo más difícil es cuando tenemos que dar un paso más allá, porque a lo mejor el problema ha trascendido ya no solo en la rotación que estén haciendo, sino con los adjuntos, con los facultativos, con algún jefe de servicio, o cuando hay problemas entre el colectivo de los residentes, quizás con algún área específica del hospital. Estar ahí al pie del cañón y ser interlocutora de los residentes, pero a la vez saber que tienes digamos, una responsabilidad institucional, no eres el representante sindical de los residentes. Entonces, manejar eso ha sido fácil, pero también se ha aprendido. Pero sin duda no ha sido complicado, o sea, ha sido complicado al principio. Sí. Dentro de todas esas actividades que me comentas organizativas, ¿qué crees que podría mejorarse? Pues trabajamos con 160 tutores. Estos 160 tutores que están acreditados y se les ha hecho un nombramiento a través de la comisión de docencia y se asignan a los diferentes residentes, el problema que tienen sobre todo es que muchas veces no tienen tiempo para desarrollar esas actividades de tutorización. Trabajan y trabajan mucho, porque tener a su cargo el seguimiento, ¿no? Y tener que hacer un poquito como de padrinos de esos residentes no es fácil, pero es cierto que quizá contándoles a ellos como dentro del equipo, como parte del equipo, sí que nos gustaría trabajar más en que tuvieran más tiempo para realizar las entrevistas estructuradas como les recomendamos, actualizar los programas formativos, los protocolos de supervisión, que son cositas que poco a poco se van haciendo, se hacen, pero claro, ellos necesitan tiempo específico para esto, y entre la carga asistencial que tienen en un hospital terciario es muy complicado. ¿Y creéis que disponéis de recursos suficientes para poder llevar esto a cabo? Pues esto no depende directamente de nosotros, depende más del hospital, y es algo que el hospital sabe. Y los tutores lo piden tiempo a los jefes de servicio. Entonces poco a poco ya no es a lo mejor una cuestión más de recursos, sino de irnos mentalizando, y que poco a poco todos los jefes de servicio, incluso a lo mejor desde la dirección del hospital, favorezcan esta actividad. En algunos servicios ya se hace, hay otros tutores que trabajan a lo mejor fuera del horario laboral en estos asuntos, pero bueno, es una cuestión más de mentalidad, ya no tanto de recursos, porque tampoco es tanto, a lo mejor un día cada 3 meses no supone tanto tiempo, por ejemplo. En cuanto a la duración del periodo de formación, 4 años normalmente, ¿no? Para las especialidades médicas, 5 para las quirúrgicas, ¿creéis que es suficiente? Pues yo en mi experiencia te diré primero, hombre, a mí me hubiera encantado tener un año más para formarme, porque sí que es cierto que el cambio choca, porque ya dejas de ser residente, y de hecho los últimos meses de la residencia ya todo el mundo te trata como preadjunto. Y sí que es cierto que acabas la residencia y acabas con muchas cosas por aprender y mucha práctica todavía, mucha necesidad de práctica, que también es necesario, porque hay cosas que no vas a aprender por mucho que dure más la residencia. Tienes que soltarte, tienes que enfrentarte tú mismo al paciente. Muchas veces las cosas se estudian y se aprenden de otra manera, si es tu responsabilidad completa. Hay muchas especialidades que sí que yo creo que sería muy recomendable que tuvieran 5 años, oncología médica lo hizo hace poco, y bueno, quizás sería un poco estudiar cuáles tienen una cantidad de conocimientos más importante a la hora del aprendizaje y sí que se podrían beneficiar de 5 años, pero en general, si tuviera que hablar en general, yo pondría 5 años a todas, sí. Para más que nada tener adjuntos mejor formados, que luego se nos exige mucho, entonces bueno, pues vamos a formarles un poquito más si cabe, sería bueno. Muy bien. En cuanto a ese día a día que tienes con todos los residentes que acuden tanto a ti con muchas necesidades, ¿cuál es la duda más común entre ellos a la que acuden? Lo estábamos diciendo antes. El problema de un residente, ya no tanto las rotaciones, porque eso está rodado, los cursos, el problema fundamental de los residentes son las guardias. Las guardias son ese escalón o a veces ese precipicio por el que tienen que pasar, y para muchos no es que sea un problema, pero es algo, claro, que obviamente no conocían, se tienen que enfrentar a ello, tampoco es fácil.
y eso fundamenta en ellos muchas dudas y muchos reclamos y bueno, es lo que más. Si es algo para lo que más vienen al despacho, desde luego es para hablar de esto. Luego cada uno podrá tener su problema puntual o particular en alguna cuestión, pero sin duda el tema de las guardias. ¿Y cómo haces tú? ¿Tienes algún truco para cuando tienes a alguien desesperado que te vendrán a diario? No me imagino. Pues, ¿qué haces? ¿Cómo lidias también con ello? Depende mucho de... Nosotros estos últimos años sí que hemos estado trabajando con el servicio de urgencias en crear un protocolo de supervisión para residentes, que eso, bueno, ahora es un poquito un colchón para ellos, porque, bueno, saben que en el Hospital Ramón y Cajal existe una supervisión, están supervisados, está por escrito, tienen un documento que avala eso, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, es un poquito lo que decíamos antes, es mucho esfuerzo de hablar con ellos, de hacerles comprender. Habrá cosas en las que muchas veces llevan razón, otras que no, que son reclamos que a lo mejor no son tan lícitos desde su punto de vista. También es verdad que para ellos entender que son personal en formación, pero que también son unos profesionales y tienen un contrato profesional, esa balanza de deberes y derechos es verdad que a veces hay que recordársela. Y lo entienden, se les explica y lo entienden, es lo bueno. Es gente muy inteligente y también saben cuando tienen que tener cierto tipo de responsabilidades, pues que tienen que cumplirlas, entonces lo entienden. Pero es un poquito eso, recordarles que no todo es formarse y no todo es pedir ayuda para todo. También hay que dar la cara como profesional, que es lo que son. Y un poquito, ¿qué orientación o mensaje le darías a la gente que se esté planteando dos cosas? Una, ser residentes una vez que hagan el MIR en el Ramón y Cajal, y dos, quien quiera hacer simplemente una rotación en cualquiera de los servicios del Ramón. Pues lo primero, en cuanto a escoger del hospital, a la hora de escoger el hospital, es muy importante que vayan a venir al Ramón y Cajal o no, tengan en cuenta ya no solo la especialidad que quieren hacer, sino que se informen sobre si existe esta tendencia, ¿no? Y esta cultura de cuidar la docencia en el hospital. Es muy importante. Es muy importante que haya una unidad docente, que haya un jefe de estudios. Si hay un jefe de residentes, mucho mejor, porque eso significará que verdaderamente existe un nexo continuo y que para eso hace falta una persona para que esté en continua comunicación, ya no solo con los residentes, sino con los tutores también. Eso es lo más importante. Cuando vayan a preguntar específicamente a los servicios, que también pregunten esto, si existen los tutores y los tutores están implicados. Por ejemplo, en nuestro hospital raro será que en un servicio les digan que los tutores no se implican con los residentes. Cada tutor tiene residentes asignados y cada residente tiene un tutor en nuestro hospital durante los 4 años de residencia. Eso es muy importante porque digamos que es un poco, pues como decía antes, ¿no?, el padrino. Y bueno, luego ya a nivel de un poquito más allá, ya no solo de la docencia, asegurando que el servicio es bueno, que hay tutores comprometidos, que el hospital también está comprometido con la docencia, pues bueno, elegir un poco el servicio que más calidad asistencial brinde a los pacientes también, que es muy importante. Muy bien. Y de cara a las rotaciones externas, como me comentabas, tenemos muchos rotantes externos. El Hospital Ramón y Cajal, en muchos servicios, porque no es que despunten solo uno o dos, son muchos servicios los que atraen a rotantes externos para completar su formación con rotaciones externas. El consejo que les daría, sí que se me ocurre, es que lo miren con tiempo, porque estamos teniendo tantas que nos es difícil gestionarlas con meses de antelación. Y por supuesto que se animen, o sea, que no tengan duda de que se les va a acoger, se les va a integrar como un residente más, van a participar tanto en la actividad del día a día del servicio como en las sesiones, y se va a contar con ellos como si fuera un residente más del hospital durante ese tiempo. Pues ya para terminar, Cristina, ¿qué objetivos o retos o cosas de cara al futuro os estáis proponiendo en vuestro equipo? Sí, es continuo. Nosotros siempre estamos con la mente abierta y activa, y es verdad que ahora tenemos sobre la mesa un montón de proyectos para el futuro. Como comentaba, yo creo que lo más importante y en lo que nos estamos centrando es en conseguir, ¿no?, en concienciar a los tutores y a los jefes de servicio para que saquen esos tiempos para dedicarle un poquito más a los residentes y a la docencia. Luego es verdad que desde hace ya casi 8 o 9 años venimos haciendo lo que llamamos informes de seguimiento en los servicios,
y de estos informes en los que hablamos con los residentes y con los tutores, vamos sacando diferentes cosas que pueden mejorar en cada servicio, pues ir mejorando, porque claro, cada servicio es diferente. Unos necesitarán a lo mejor más apoyo a las sesiones clínicas, otros más apoyo en la supervisión, pues ir detectando estos problemas en cada servicio e ir trabajando puntualmente con ellos, esto es lo más importante. Y bueno, yo acabaré el año que viene, pasaré el relevo al siguiente jefe de residentes que venga, y bueno, ahora mi objetivo principal es enseñarle todo lo que pueda en unos pocos días para que me tome el relevo, y esperamos también que esa persona venga con muchas ganas de trabajar y con proyectos también nuevos, que siempre es importante, gente nueva para que nos enriquezcamos todos con las ideas. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Cristina. Enhorabuena de nuevo por el premio. Gracias. Y tu puesto, que veo la dificultad que tiene y que los llevas muy, muy bien. Así que gracias. Muchas gracias.